Eh, Les voy a lanzar esta pregunta y te la lanzo a ti también. Pues, Échale. ¿sabes cuál es la mejor opción para manejar el dinero que recibes después de una liquidación? Pues muchas personas pues no lo saben, no saben manejar este dinero porque bueno, les cae una buena cantidad de dinero de golpe y muchas veces pues se lo gastan y no saben qué hacer con él. Damos la bienvenida para hablar de este tema a nuestra colaboradora de este espacio informativo de las 9 en 1 y de la multiplataforma de Uno TV, a Denise Montesinos, presidenta de Mujeres en Finanzas. Te saludamos con mucho gusto, Denise. Cuéntanos cómo estás. Muy buenos días. Buen día, Denis. Muy buenos días, Pablo, Juan. Qué gusto saludarlos y qué gusto saludar a la audiencia. Y como bien dices, Pablo, hoy vamos a platicar de este tema que definitivamente cuando llegamos a pasar por estos temas genera un desbalance importante, no solo a nivel financiero, sino a nivel emocional. Pero cuando lo manejamos bien puede ser la puerta a una mejor etapa de vida. Esto es la transición laboral. Y ya sea que esta se dé porque decidimos emprender, porque cerramos un ciclo profesional o por un recorte inesperado, el manejo del dinero en este periodo es lo que determina en realidad qué tan rápido y qué tan bien nos podemos reinventar. Así que hoy les quiero dar una hoja de ruta muy rápida para navegar estas aguas de la transición laboral con mayor seguridad. La primera, y es la que ya bien mencionabas, Pablo, el recibo de la liquidación no es un bono, es un fondo de maniobra. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Cuando recibimos una liquidación o un finiquito, la primera tentación que nos viene a la mente es liquidar deudas viejas o bien darnos un respiro con una compra alta que tengamos pendiente. Esto es un error. En una transición, y esto es muy importante, la liquidez es la reina. Entonces, ¿qué les recomiendo en este punto? Destinen el 70% de sus recursos estrictamente para cubrir gastos fijos en los próximos meses. Esto que es vivienda, servicios, alimentos, educación. Y el 30% restante, utilícenlo para reducir esa deuda que tiene la tasa de interés más alta, generalmente tarjetas de crédito, pero nunca, nunca nos quedemos con 0 pesos en el banco por pagar una deuda total. Tenemos que considerar, Pablo, Juan, audiencia, que en promedio el tiempo de búsqueda de empleo en México puede ir de más o menos entre 3 y 6 meses, dependiendo del perfil. Entonces, tenemos que pensar que la liquidación debe de estirarse idealmente ese tiempo. Segundo punto, hablemos de un presupuesto de guerra durante el desempleo. Y aquí no podemos gastar igual, y esto es importante, cuando no hay un ingreso recurrente. Tenemos que activar un plan de austeridad que sea inteligente sin sacrificar nuestra calidad de vida. Y 3 puntos importantes que hay que hacer. El primero es el corte de las suscripciones y de los gastos ocultos. Revisa tus estados de cuenta y cancela todo lo que no sea vital. Por ejemplo, si tenemos todas las plataformas de streaming abiertas, pero no las usamos en realidad, membresías al gimnasio, si podemos hacer ejercicio en casa o caminar al aire libre, son gastos que van abonando para que el dinero se estire y ahorre más. Otro punto importante que pudiera parecer un poco contraintuitivo a lo que les digo de no gastar más dinero, pero es el seguro de gastos médicos. Si se perdió la prestación de la empresa del seguro de gastos médicos, no se queden descubiertos. Busquen una conversión a un plan individual o un seguro de accidentes personales básico. ¿Por qué es importante este punto? Porque una enfermedad o un accidente durante el desempleo es definitivamente la vía más rápida para acabar en quiebra. Entonces, el quedarnos protegidos con los seguros se vuelve súper crítico en esta fase. Y finalmente, si tienen un crédito hipotecario, un crédito de auto, busquen llamar a sus bancos. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas instituciones tienen seguros de desempleo que están integrados y que cubren hasta 3 o 6 mensualidades de su propio crédito. Entonces, los estamos pagando y hay que usarlo, ¿no? Y bueno, ese es el momento donde quizá vamos a decidir dar el salto a ser dueñas de nuestro tiempo, de nuestro negocio, pero esta reinvención requiere una inversión estratégica, que les recomiendo que sea en 3 puntos específicos. El primero es la capacitación. No nos volteemos a gastar en maestrías costosas de inmediato. Opten por certificaciones de habilidades digitales, gestión de negocios, algo que tenga un retorno inmediato sin tanta inversión. Del lado del emprendimiento, que sería el segundo punto, no usen toda la liquidación para poner un local físico. Prueben un modelo de negocio digital, empiecen con servicios profesionales primero, que tienen muy baja inversión y que tienen un alto margen. Y finalmente, sí consideren
parte de su presupuesto este café para hacer networking o relación, porque esto se vuelve una inversión. Destinen un pequeño presupuesto mensual para salir a ver ex colegas, contactos, porque esto, Pablo, Juan Auditorio, es bien importante. Más o menos el 80% de las vacantes actuales no se publican, se cubren por recomendación, o aunque se publiquen, se van a cubrir por recomendación. Entonces, estas relaciones son las importantes para volver al mercado laboral. Y Pablo, Juan, la transición laboral, esto es bien importante, no define nuestro valor como profesionales ni como pilares del hogar, define nuestra capacidad de estrategia. Entonces, no hay que escondernos en este tema de los números, hay que tomarnos de la mano con ellos para que trabajen para nosotros en este periodo y poder enfocar energías y planes para lograr este bienestar financiero mientras estamos en esta transición, justo como atacaríamos cualquier asunto de la vida profesional. Totalmente, Denise. A mí me llama la atención este punto en donde hay quien dice, yo voy a invertir, a lo mejor voy a fundar una pequeña empresa, un negocio, pero estos tips que nos dan son muy buenos porque sí hay que pensar en que la inversión tiene que ser inteligente, tenemos que explorar ahora tantas herramientas, tecnología y demás, ¿no? Totalmente. Y considerar que estas inversiones adicionales y el emprendimiento no da un rendimiento inmediato en el momento en que invertimos. Va a tomar tiempo, entonces tenemos que hacer que ese dinero rinda mientras esos ingresos empiezan a llegar. Exactamente, o buscar un inversionista, no descapitalizarte, y si te traes una buena idea, tener un inversionista. Exactamente, sí. Pero lo importante es no quedarnos en cero y quédense con esto, la liquidez es reina cuando no tenemos un ingreso fijo y cuando estamos en estas transiciones, entonces hay que tener dinero en el banco disponible para todas nuestras actividades. Para emergencias también. Claro. Exacto. Gracias, Denise Montesinos, agradecemos mucho tu colaboración. Hasta luego. Gracias. Gracias, Denise. Híjole, qué interesante. Presidenta de Mujeres en Finanzas y colaboradora de aquí de Las 9 en 1, Denise Montesinos. Es muy interesante esto, Pablo, porque yo creo que cuando te quedas sin trabajo viene un shock en donde no sabes por dónde jalar, qué hacer, y así como enlistó los tips, la verdad valen muchísimo la pena. Sí, luego las liquidaciones son muy jugosas, te cae mucho dinero de golpe, pero no tienes ingreso. Claro. Entonces, como bien lo dicen las abuelitas, engañoso, ¿no? Quita y no pon, se acaba el montón. Sí, exacto. Si vas gastando, pues obviamente te vas a acabar ese dinero. Así es que es muy importante ser muy responsable a la hora de administrarse. En el mejor de los casos, si la liquidación es jugosa, pero si no, todavía con más razón, exactamente, hay que ser totalmente estrategas, ¿no?